Ya estamos aquí un martes más en Si yo te contara. Tengo muchas ganas de la conversación que viene ahora y bueno, ya lo vais a entender vosotros por qué en cuanto empecéis a escuchar un poquito la historia que nos viene a contar, porque hoy además vamos a ver, podría decirse que un caso de éxito, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa perfecta para empezar la semana con fuerzas y para dar la bienvenida bueno, pues a este nuevo mes en el que acabamos de estar. Así que bueno, metemos cabecera y empezamos con ello. Ay, si yo te contara un podcast de Singular. Bueno, pues hoy nos visita Claudia Bravo. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, Yanire, buenas. Muy bien. Yo tengo muchas ganas de charlar contigo, Claudia. Ya habíamos hablado previamente en una pequeña llamada y ya tenía muchas ganas de que pasara esta conversación que estamos teniendo. Y bueno, para aquellos que estéis escuchando en otro lado y todavía no tengáis la suerte de conocer a Claudia, ella es activadora de cultura en Más Orange, que ahora nos explicará un poquito mejor en qué consiste eso. Pero bueno, aparte de eso, también es un terremoto, ¿vale? De hecho, esta presentación que voy a hacer de ella ahora me la ha pasado por audio de WhatsApp hace 10 minutos para que os hagáis una idea un poco de cómo tiene su vida últimamente. Y es que, bueno, ella es ingeniera de teleco, pero su pasión son las personas y hacer que las cosas sucedan. Por eso tiene mucho que ver ahora mismo su puesto con la cultura, ¿no? Y con la transformación en las organizaciones. Ella además es madre de mellizos de 22 meses, razón un poco porque porque ella ahora mismo sea un poco terremoto y que tenga la vida un poco caótica ahora mismo, pero también le gusta cuando tiene un poco de tiempo libre, que últimamente no está teniendo mucho, por lo que parece, pero sí que le gusta leer por las mañanas, al contrario que casi todos nosotros. Claudia, entiendo que ahora mismo por las mañanas leerás poco, ¿no? Ahora sí, pues, ahora que tienes Pero mucho más temprano de antes y leí cero. bueno, se volverá el momento de lectura, pero ahora mismo estás en otro momento que también merece mucho la pena Sí, disfrutar. muy guay. Muy guay, muy guay. Son muy bonitos, luego es que da mucho trabajo, pero está muy guay. Trabajo por partida doble, efectivamente. Bueno, Claudia, pues como hemos comentado, tú ahora mismo tu puesto se define como activadora de cultura en Más Orange y bueno, realmente tú vienes de Más Orange ahora mismo, viene de una fusión de dos compañías con culturas muy distintas, que está Orange por una parte más estructurada y Más Móvil, que era anteriormente, ahora con la fusión, más ágil. Pero es que además también has estado presente con la fusión previa de Euskaltel, ¿no? Entonces, cuéntanos qué pasa cuando esas formas de trabajar se encuentran en el día a día. Pues, ¿qué pasa? Pasan muchas cosas. A ver, realmente lo que pasa muchas veces es que nos cuesta empatizar o entender cómo diferentes culturas, o sea, al final, tú cuando llevas mucho tiempo en una empresa entiendes o piensas que la cultura que estás viviendo suele ser parecida a la que puedan estar viviendo en otra cultura. Entonces, cuando de repente te encuentras y empiezas a ver cosas que te chirrían o que no encajan con lo que tú estás acostumbrado a vivir, lo que tienes es a posicionarte en contra de las otras personas, ¿no? Entonces, se generan una serie de roces, de fricciones que al final lo que hacen es que pues, el negocio vaya más lento o que la empresa tenga mucho más dolor en temas que habitualmente pues no pasan, que se pierda un poco esa motivación por el trabajo en el día a día. Entonces, bueno, pues hay el gran reto de intentar conseguir una nueva cultura, que al final es una nueva, ¿no? No es ni una ni otra. Cuando nos juntamos al final las cosas suceden diferente. Y luego es que además tendemos a pensar que las cosas en las organizaciones en las que entramos o nos llegamos son como que son así, ¿no? Siempre se ha hecho así, es tan común, es tan habitual, que claro, cuando de repente te encuentras con otra mesa que te dice lo mismo, pero lo hace de diferente manera, te había dicho que es mayor, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un largo aprendizaje, pero muy enriquecedor, la verdad. Muy enriquecedor y efectivamente también te quería preguntar un poco por eso, ¿no? Porque ya no habláis de integración de ambas culturas, sino que habláis de una nueva y una única cultura, ¿no? Que también es una cosa que me había apuntado yo aquí en la charla anterior que tuvimos tú y yo previamente, ¿no? Entonces, ahora mismo, dentro de esa integración, ¿la habéis conseguido hacer 100%? O sea, ahora mismo tenéis ya una única cultura ya integrada, o todavía tenéis flecos que tenéis que ir arreglando. O sea, yo creo que siempre hay flecos, pero incluso cuando hay una fusión también, o sea, es difícil. Además, cuando hablamos de cultura, no vale con que digamos, oye, la cultura es esta y de repente todo el mundo la
la hace, ¿no? Una cosa es la ambición de una serie de objetivos que tú quieres o una serie de hábitos que tú quieres marcar para una compañía en la que tú te sientes reconocido o sientes que corresponde al futuro hacia el que quiere ir la estrategia del negocio, ¿no? Y por otro lado es lo que se vive realmente, ¿no? Esa es para mí la cultura de verdad. Entonces, siempre hay algo que mejorar y que matizar, pero digamos que nosotros, ahora en el punto en el que estamos, ya empezamos a poder hablar, como bien comentábamos, ya no hay integración ya está, ya llevamos 2 años integrándonos, ahora ya estamos hablando de que ya tenemos una nueva cultura, lo que te decía, ya somos otra cosa, una nueva empresa, con personas que además, lo que te decía, ¿no? Al final es muy enriquecedora porque son como perfiles diferentes en que lo que hemos hecho ha sido sumar. Unos eran como muy rápidos, pero caóticos, y otros eran como más lentos, todo más asentado, unos procesos un poco más largos, pero intentando maximizar la calidad. Entonces, en el momento en el que se fusionan, lo difícil es encontrar ese punto medio, pero lo que puede salir de ahí es maravilloso. Y estamos, yo creo que ya en ese punto, en el haber conseguido que de verdad se siga teniendo esa velocidad, pero con una serie de procesos que aseguren la calidad en mayor medida, ¿no? No siendo tan caóticos como venía siendo la gente de más. Así que yo creo que estamos en un buen momento a nivel cultural. Yo te digo, siempre hay cosas que se pueden mejorar, pero la verdad que orgullosa del camino. Bueno, y no es para menos. Entiendo que también una de las cosas, de las primeras cosas, ¿no? De las primeras sensaciones contra las que habéis tenido que luchar o lidiar, o no sé cuál es la palabra exacta, es el miedo, ¿no? Porque habrá mucha gente que ya al final cuando se habla de fusión, lo primero que piensa un empleado puede ser, voy a tener cabida ahí, y ya, independientemente de que se les envíe un mensaje contrario a que sí, que efectivamente siga teniendo cabida, a lo mejor también pues ese choque cultural y ese choque de maneras de trabajar también puede mantener ese miedo de, joder, pues es que, claro, esto lo hacen de otra manera, yo no sé hacerlo, no voy a saber adaptarme y a lo mejor al principio me dijeron que no, pero acabo siendo despedido porque no me adapto, ¿no? Aquí además es muy curioso porque siempre siendo el miedo, pero fíjate, para que te hagas una idea a nivel contexto, ¿no? Es una empresa que ahora mismo, ¿vale? Aunque la fusión se hizo al 50%, un 50% más móvil en cuanto a acciones, 50% grupo más móvil, 50% grupo Orange, lo que pasó es que la realidad es que vino el CEO de más móvil y con él gran parte de su equipo directivo, ¿no? Entonces, eso hace que la gente que venía siendo de Orange se ubicara en, joder, la dirección se dirige hacia un ámbito que no es el que yo estoy acostumbrado. Entonces, eso como que te descoloca. Pero por otro lado, el 60%, casi 70% de las personas eran de Orange, es decir, el grupo más móvil era mucho más pequeño que el grupo de Orange. Entonces, aunque la parte del comité de dirección estuviera mayoritariamente constituida por gente de más móvil, realmente el impulso, la masa, el día a día, que es lo que de verdad te define una cultura, te lo da el gran volumen de gente que tienes en todas las direcciones, ¿no? Entonces, había un miedo por todos los lados. Si a eso le sumas que, claro, obviamente empiezas a hacer sinergias, empiezas a intentar estructurar la compañía porque hay procesos que se tienen que unificar, pues hay gente que empieza a pensar, oye, a lo mejor este no es mi sitio. Y si encima piensas que tu responsable no viene del mismo lado que venías tú, pues eso como que crece un poco más. Entonces, sí, de hecho, una de las partes que más estamos trabajando actualmente y que seguiremos trabajando durante todo el año es la parte de seguridad psicológica. O sea, todavía, pese a que no haya pasado nada, si hace 2 años pasó algo que alguien hizo que se sintiera en un sitio un poco desconcertada o con esa incertidumbre, eso tiraría de aunque ya no se sientan más indicios de lo mismo, la gente sigue sintiendo ese miedo, ¿no? Entonces, de que nos dimos cuenta de que era súper fundamental el que todo empleado tuviera esa sensación de seguridad psicológica, de, oye, yo estoy aquí para poder decir lo que siento, cómo se pueden mejorar las cosas, o sea, el sentirte escuchado y que no se te deba juzgar por ello, ¿no? Entonces, 100% el miedo ha sido un gran reto.
Y luego, dentro de todo este proceso, tú, Claudia, tú creo que venías de MásMóvil, ¿verdad? O sea, tú estabas en MásMóvil. Entonces, el equipo que surgió junto contigo de activadores culturales y ese equipo que habéis hecho ese gran trabajo para que todo funcionara así, ¿sois equipos de diferentes, de tanto de Orange como de MásMóvil, o ha sido un equipo de nueva creación? ¿Cómo ha funcionado esto? Ha tenido como muchas etapas, ¿eh? Porque es verdad que incluso cada una de las empresas tuvieron como diferentes puntos con respecto a la activación cultural. Al final, lo comentaba contigo también en la llamada, ¿no? Que al final la parte de cultura ahora empieza a escucharse más en las organizaciones, sobre todo en grandes organizaciones la cultura se empieza a dar valor, pero hace unos años la parte de cultura no se priorizaba tanto, es decir, eh, parecía que lo único importante era los resultados, pero es que los resultados tienen detrás a un montón de personas que están trabajando que si no están motivadas, si no están a gusto, al final van a repercutir 100% en los resultados, ¿no? Entonces, esa parte de entender que la estrategia parte porque la cultura y la gente que trabaja en la compañía se sientan a gusto, se sientan bien y de verdad se sientan confiados y motivados y enganchados a la compañía en la que están trabajando, es básica para que la estrategia funcione. Entonces, el grupo de activadores, como en cada una de las compañías tuvimos momentos en los que de repente la cultura era importante, luego otra vez no, luego otra vez sí, que es lo que pasa que cuando nos fusionamos estábamos en dos momentos también diferentes. La gente de mismo a lo mejor sí que estábamos mucho más enganchados a la cultura, eso creía en la cultura a muerte, pero en la parte de Erans habían pasado por una etapa en la que ya la parte de cultura se empezaba a despriorizar. Entonces, al encontrarnos, era mayoritariamente el número, el grupo de activadores culturales que venía de Orange, pero yo te digo que con momentos vitales diferentes, ¿no? Entonces, para mí realmente ha sido como casi la constitución de un nuevo equipo, en el punto en el que estamos ahora, en donde creo que de verdad se está trabajando la cultura en la compañía y ya no tenemos tanto que hablar de integración, sino ya de cómo seguir avanzando con esta cultura única nueva que tenemos. Es un equipo que prácticamente se ha medio reinventado, ¿no? O sea que yo diría que ese es el punto en el que estamos ahora, pero tenemos de ambas partes y con nosotros culturas también que nos enriquecen, ¿no? Porque tenemos como visiones muy diferentes en cuanto a cómo trabajar con la compañía, pues que al final hacen que lleguemos a todo el mundo, que eso es lo importante, porque si solamente viniéramos de un lado seguro que nos estaríamos perdiendo muchas cosas que estarían sucediendo en otros lados, ¿no? ¿Y por dónde empezasteis, Claudia? Porque claro, yo entiendo que esto es un lío tremendo, ¿no? Y empezar desde, o sea, ¿cuál es el principio? O sea, entiendo que en mi cabeza me imagino que es, pues, comunicar algo, hacer a lo mejor alguna encuesta, ¿no? Alguna encuesta de clima, escuchar mucho, ¿no? Pero, ¿cuál es el inicio real? ¿Cuál es el punto de partida? ¿Y cómo empezáis a ver esos primeros resultados? O sea, en una fusión el punto de partida, como debe pasar, siempre es la estructura de la compañía. Lo primero que pasa es que hay una estructura y en base a esa estructura se intentan mezclar equipos. Al final esa mezcla es lo que hace y enriquece la cultura, ¿no? Lo que pasa es que no siempre es tan fácil porque pues las organizaciones al final quieren dar cabida y es normal a diferentes puestos de responsabilidad que ya venían teniendo ese puesto de responsabilidad en el pasado, ¿no? Entonces, al final empiezas a crear una organización que no ayuda a esa integración, a esa mezcla de equipos, pero pensando que va a haber como siguientes fases, ¿no? Entonces empiezas con una estructura que está un poco más separada y luego poco a poco la vas unificando. Pero claro, durante ese proceso la gente está sufriendo porque como no han sufrido de verdad una integración, pero sí que se les habla de integración, sí que se les habla de unificar procesos, se les habla de que vamos hacia tener menos marcas o todo eso lo que hace es que genera todavía más desconcierto en los equipos, aunque lo que se pretende con esas fases en la organización es justo lo contrario. Y una vez que ya efectivamente tienes una estructura que todavía tiene que seguir evolucionando, empiezas a escuchar y al final lo que haces pues son encuestas de integración. Aquí todavía lo que percibes es que
dependiendo del punto y del área, también la seguridad psicológica influye, porque no todo el mundo se siente igual de confiado a la hora de responder una encuesta, que aunque obviamente dices que es anónima, pero bueno, hay gente que todavía incluso desconfía de eso, ¿no? Entonces, nos empezamos a dar cuenta de que eso tampoco ayuda a 100%, que incluso hay áreas que pueden salir mejor en una encuesta y que realmente no es eso lo que percibimos nosotros, que ayudamos y estamos más en el día a día de las áreas. Entonces, lo siguiente que nos damos cuenta es que necesitamos espacios de escucha físicos donde de verdad poder conectar con esas personas y que además se mezclen. Es decir, creamos focus group donde haya gente de todas las direcciones para que entre ellos mismos se den cuenta de que los problemas que tiene uno y que tiene el otro son los mismos. Lo que pasa es que nos dedicamos como en mundos diferentes simplemente por el hecho de que yo me defiendo del otro grupo en lugar de pensar que todos estamos en el mismo barco. De eso se empieza a generar también más unión. Y ya a partir de ahí es cuando empezamos a empezar todo el trabajo que hemos hecho para unificar la cultura, que es lo que llamamos el despliegue cultural, que no va de, oye, estos son los valores de la compañía y estos son los comportamientos que tenemos que tener. No, al final creemos que esos comportamientos los tiene que crear la gente. Es verdad que queremos que el liderazgo y sus líderes empujen esa cultura, porque muchas veces la gente nos dice, sí, muy bien, nosotros estamos de acuerdo con todo lo que queremos, sacamos aquí cosas y remangamos, pero a veces necesitamos que los de arriba también lo cumplan, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de que teníamos que hacer un poco sándwich y que tanto desde un punto de vista del liderazgo como de escucha al empleado y de co-creación de comportamientos, aterrizar y que de ahí llegáramos a toda la compañía. Entonces hemos hecho sesiones con toda la compañía aterrizando esos comportamientos, pero siempre esa facilitación de esas sesiones la ha hecho. Tenemos como varias comunidades, una la comunidad de líderes, de esa gente que al final lidera equipos muy grandes, que creemos que son los que tienen de verdad impacto y tienen que cambiar cosas empezando por ellos mismos e impulsando a que el resto las cambien. Y la comunidad de leaders, lo llamamos así, que al final es un grupo, un colectivo de gente que de verdad cree y quiere que la cultura de la compañía mejore, ¿no? Que al final estemos todos en el mismo barco, que sintamos de verdad que nos gusta la compañía y que estamos aquí porque de verdad creemos en este proyecto, ¿no? Y luego, por otro lado, una comunidad de transformers, porque ahora estamos también muy conectados con la inteligencia artificial. Creemos que eso va a cambiar mucho de las cosas, de cómo hacemos las cosas, y al final el cómo hacer las cosas impacta de lleno en la cultura. Y si además queremos enganchar la cultura con la estrategia de la compañía, pues 100%. Entonces, a través de unas sesiones que hicimos con los líderes, donde aterrizamos esa estrategia de la compañía a nivel de negocio, vimos cómo enganchar eso con la cultura, y con esas facilitaciones que hacen estos tres roles de las comunidades, pues hemos conseguido llegar a toda la compañía o a través de una muestra, ¿no? Pero estamos hablando de que hemos hecho una muestra de 700 personas. Entonces, está bastante bien. Y poco a poco ir generando hábitos y planes de acción. Esto no acaba aquí. Nosotros ya hemos hecho como gran parte del trabajo de esa co-creación de comportamientos, pero ahora cada uno de los responsables de equipo tienen que coger esos comportamientos, alinearlos con los comportamientos del área y generar un plan de acción por equipo. Que de verdad exista algo que hacer, que no sea, bueno, esto es imposible, muy bien, está pintado aquí, perfecto. Y bueno, ¿qué queremos hacer para que esto cambie, ¿no? Y con la confianza de que los líderes y los responsables van a ser los primeros en accionar esos cambios. Me quería quedar con la segunda comunidad que has mencionado, creo, Claudia, que se llama Movers, ¿verdad? Porque claro, obviamente los líderes son al final siempre son como los primeros, pero los que tienen que ayudar a que todo pase en general, en cualquier cambio cultural, pero en cualquier cosa, ¿no? Realmente. Pero luego siempre también hay perfiles que no sé si son estos exactamente, pero siempre hay perfiles que, aunque no sean líderes en sí, aunque no tengan un puesto de liderazgo concreto, sí que son personas influyentes, ¿no? Y pueden ser personas, puede ser incluso una persona que tiene un contrato de beca, pero por su manera de ser, por su manera de relacionarse con la gente, pues tiene comportamientos que pueden resultar pues influyentes, ¿no? Entonces entiendo que eso es un poco esa comunidad que me has comentado de Movers, ¿verdad? 100%. De hecho, para que te hagas una idea, cuando creamos la comunidad nació votándose la propia gente, es decir, lanzamos para que entre ellos mismos votaran a gente de su área que consideraban que podría tener ese rol de, oye, si yo tengo que acercarme a alguien para contarle un poquito de cómo estoy o qué cosas necesitamos en el año, ¿a quién se le contaría, no? Pues pon ese nombre ahí.
Y es maravilloso porque, de verdad, tenemos una comunidad de 150 personas, 158, pero eso, que al final son muchas personas que representan a todas las áreas y la idea es ir creciendo según van creciendo las áreas, ir creciendo en esa comunidad porque de verdad son gente que influye y al final la cultura yo creo que gran parte la mueven toda esta comunidad. Son realmente los que generan ese engagement, perdonadme la frase la palabra en inglés, ¿no? Pero realmente creo que hay palabras en inglés que no se pueden decir igualmente en castellano o que no quedan igual recogidas y para mí la palabra engagement como que recoge mucho más que ese estar conectado con la compañía, ¿no? Pues ese engagement de la compañía que tienen ellos es brutal, es brutal. No, no, está claro. Y es que al final también el es fundamental, ¿no? O sea, si hay un ambiente de nervios, de gente que está incómoda, de gente que no se siente bien, pues al final eso se va a contagiar, ¿no? Pero cuando estamos viendo que hay una actitud positiva ante las cosas, que tenemos que aprender cosas nuevas, pero todos tenemos ganas o todos tenemos esa cosa de esto es por el bien de todos y si el que está a mi lado me lo dice, pues obviamente voy a cambiar las cosas, ¿no? Y voy a conectarme o voy a ir a la oficina con una cara diferente y con una actitud diferente. Totalmente, ¿eh? Y además, si influyes, puede que en algún momento estés desmotivado con la vida, pero vas a influir en esa desmotivación. Con lo cual, cuanto más tengamos a ese colectivo y a esa comunidad recogida como para que entiendan el momento vital en el que está la compañía, mayor o mejor va a ser esa transferencia al resto de los compañeros. Y yo creo que muchas veces nos posicionamos en un ambiente de malestar porque nos falta conocimiento, nos falta ser conscientes de las cosas que están pasando a otra escala que nosotros no tenemos visión. Entonces, cuando de verdad tienes una visión un poco más amplia, empiezas a entender cosas. Y yo creo que parte es tener a esta comunidad cerca para darles esa visión de todas las cosas que se están haciendo en la compañía, que se sepa que al empleado es importante, ¿no? Y que de verdad no, que siempre se pueden hacer mejores cosas, pero que hay que poner en valor las cosas que se están haciendo, ¿no? Entonces, pues la verdad que estamos súper contentos con esa comunidad y hicimos muchísimas cosas con ellos. O sea, fue de las cosas que hicimos en la empresa que me gustan más que mover a este colectivo, de verdad. Claro, ahora ya estamos hablando de que esto lleváis un tiempo haciéndolo, de que el trabajo, por así decirlo, más duro y más complicado está bastante hecho, bastante aterrizado, pero también me has hablado de que tenéis planes de futuro, ¿no? Porque otra cosa que decía, vale, ahora ya lo tenéis, ¿y ahora qué, no? O sea, ahora que no se muera todo esto y seguir manteniendo una cultura, pues, ágil, ¿no? O sea, ¿cómo lo hacéis ahora? ¿Cuáles son los planes que tenéis a partir de ahora? Nosotros seguimos, además, la estrategia de la compañía sigue cambiando, con lo cual eso siempre va a hacer que tengamos que recondicionar y matizar cosas a nivel de cultura. Pero siempre es lo que te comentaba antes, ¿no? Que más allá de que ya tengamos los comportamientos co-creados con la compañía, con esa muestra que te decía, siempre facilitarle por ese nivel, por ese transforme, por los líderes, yo aterrizados a nivel de liderazgo también. Lo que ahora estamos haciendo es, vale, ahora coged cada una de las áreas que estáis aquí vuestros los comportamientos que os salen en general y pensad muy cerca o de lejos estáis de esos comportamientos. Y llegar a estar en un equipo, o sea, aunque tengas un equipo de 2 personas, siéntete con ellos y piensa, oye, ¿qué necesitamos? ¿Qué cosas no estamos haciendo? Crea esos entornos de seguridad psicológica. También hemos hecho charlas a todos los responsables, ¿no? A estos directores para, oye, tenéis que tener esa sensibilidad de seguridad psicológica que necesitan los empleados. Muchas veces se nos escapa, estás de otra escala. El otro día en un director me decía, pero todavía hay alguien que puede pensar que existen los números. Y claro, le miramos y decimos, claro, es que en diferentes escalas las cosas se perciben diferentes. Yo creo que ya no estamos ahí, ya no se percibe tanto esos dos mundos, pero lo hemos vivido. Y es verdad que los directores pues, lo ven de otra manera. Entonces, tenemos mucho que hacer porque además ahora vamos a ser errands otra vez, pasamos de ser errands a ser errands. Entonces, otra vez debe haber cambios, seguramente va a haber cambios a nivel de reorganización, a nivel de estructura, pero eso al final necesita un acompañamiento para que la cultura siga enganchada, ¿no? Entonces, yo creo que nunca pararemos, siempre vamos a seguir con planes pensando en cómo poder cambiar cosas. Y lo que te decía también al principio, en la parte de inteligencia artificial,
para nosotros eso también va a impactar muchísimo en la cultura. Entonces, también estamos haciendo muchas cosas que acompañen al empleado en ese cambio, en esa transición. Y lo primero que se está haciendo es que ya tenemos todos los empleados reservar una hora de aprendizaje, ahora es aprendizaje además de la IA semanal, que está muy guay, ¿eh? Que a nivel de compañía para 5.000 y pico empleados que tenemos en SES, es maravilloso el que dispongamos todos de una hora a la semana para formarnos, para seguir creciendo, porque si no nos quedamos atrás. Me ha gustado eso que me has dicho, esto último que me has dicho, o sea, obviamente te quería hablar de la IA, te quería preguntar de la IA, pero me has dado tu pie directamente. O sea, por una parte lo que te quería preguntar era eso, ¿no? Habéis estado en un proceso de transformación muy grande, pero cultural realmente, de formas de trabajar, de cómo se trabaja en un sitio mucho más tradicional y en una startup mucho más ágil. Todo eso es algo muy complejo, pero es que además habéis estado en un momento muy complejo, en una época muy compleja, ¿no? En el que continuamente hay una transformación sin parar, en el que si no te enteras de la última actualización o de la última herramienta, sientes que te estás quedando atrás. O sea, es en un contexto mucho más complejo que si hubiese sido hace 10 años, ¿no? 100%. Por una parte, cómo habéis gestionado eso y luego cuéntame un poquito más esa hora a la semana de cada empleado que me interesa mucho y a ver si te la puedo robar para nosotros. Eso siempre viene muy bien. Está bien que sí compartir. Ojalá todo el mundo consiguiéramos tener cosas así, ¿no? En nuestras empresas, me parece maravilloso. Pues, un poco al hilo de lo que decías, igual que tenemos una comunidad de amigos, tener una comunidad de transformas, porque la idea fue hacer un poco lo mismo. Dijimos, más allá de que la cultura sigue cambiando y que tenemos que seguir adaptándonos y que ahí necesitamos esa comunidad de gente que es súper proactiva y que intentan llegar a todo el mundo y además influyen, necesitamos una comunidad de gente que quieran experimentar la inteligencia artificial en primera persona y empezar a impulsarle dentro de las áreas. Ya no solo a nivel de adopción, que es 100%, de hecho, nuestro primer objetivo era, oye, vamos a conseguir que todo el mundo use la IA, aunque sea para preguntarle, oye, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Vale? Que al final es lo que tendemos a utilizar más en el día a día en el trabajo, pero más allá de eso, llegará un punto en el que poco a poco esta comunidad de Transformers fuera cogiendo y fuera generando casos de uso de cómo cosas que hacen en su día a día se podrían hacer a través de la inteligencia artificial. Incluso llegar a cuantificarlo. Nosotros al principio comprábamos licencias en función de cuánto creíamos que íbamos a optimizar en base a esas licencias y dábamos números y lo reportábamos a la dirección. Oye, fíjate, gracias a 100 licencias ya estamos ahorrando no sé cuántas horas de trabajo a la semana, ¿no? Entonces, eso fue haciendo que ya se fuera generando oye, que la inteligencia artificial está aquí y va a cambiar, está cambiando las maneras de hacer las cosas y que nos tenemos que sumar, que no está para pensar por nosotros somos los que pensamos, pero sí está para facilitarnos la vida y que podamos dedicarnos a cosas que no sean las que repetimos manualmente, que no tienen tanto valor. Entonces, todo ese cambio cultural nos hemos apelado en esta comunidad de Transformers, pero además hemos dado formaciones a los directores, porque igual creemos nuestro enfoque siempre es el mismo. Oye, hagamos el sándwich, formemos a la gente porque creemos que un líder realmente solamente puede liderar si dice las cosas y las hace. Si no, creemos que va a ser un responsable a nivel organigrama, pero no va a liderar. Entonces no va a generar tanto impacto en la gente que tiene por debajo. Y luego, por otro lado, el generar una comunidad de gente que empuje y que mueva esto. Nosotros al final somos un departamento muy chiquitito, estamos dentro de recursos humanos, al final incluso tenemos un pequeño subproyecto que se dedica exclusivamente a la parte de la inteligencia artificial, pero aún así somos muy pocos, estamos hablando de 6, 7, 8 personas. En toda cultura y transformación, al final a lo mejor somos 15, 20, pero que no somos tantos para una compañía de 5.000 y pico personas en sede, ¿no? Entonces, tener colectivos, comunidades de personas que comparten entre ellos, que van generando ese engagement, que van influyendo en los compañeros, que les dan respuesta de manera directa dentro de su área, que los tienen como referente, para ellos es súper enriquecedor porque sienten que están haciendo algo adicional a su trabajo del día a día. Bueno, además, para la compañía poder llegar a tantas personas es indispensable. Entonces, de que te diré, ese es nuestro plan de acción siempre. Luego, en cuanto a la hora del aprendizaje,
Ahora lo que estamos haciendo es, más allá de que cada uno de estos transformers en sus áreas tienen rincones ya programados con el propio área para que les hablen específicamente de inteligencia artificial, lo que hemos hecho es crear un programa a toda la compañía que mis compañeras de formación se lo han currado a tope. Lo que han hecho ha sido crear ese programa que lo que hace es que vas viajando por los diferentes momentos de la inteligencia artificial en cuanto a tu día a día en el trabajo, y dependiendo de tu grado de conocimiento de inteligencia artificial, vas viajando por diferentes programas, y este programa le estamos dando a todo el mundo ahora en esta hora de aprendizaje. Es decir, la idea es que ahora todos nos ubiquemos en un programa de aprendizaje de inteligencia artificial, y cuando ya esto lo tengamos un poco más recogido, que cada uno dentro de sus skills, de lo que quiere desarrollar dentro de la compañía y del rol que tiene, tenga también su propio programa. Entonces, esta hora de aprendizaje, cada uno la va a vivir en un viaje diferente, dependiendo de dónde esté. Entonces es maravilloso porque no solamente te doy el espacio, sino que te doy las herramientas para que puedas tener de verdad y aprovechar esa hora de aprendizaje que le estamos dando a toda la compañía, ¿no? Que nos están dando, porque a mí también, claro, yo soy la primera que tengo que aprender ahí muchas cosas. Claro. No, la importancia también eso, de dar las herramientas, porque al final hay muchas veces que se da por hecho que se puede dar tiempo a la gente, se puede dar libertad, pero al final también eh, a lo mejor incluso aprenden cosas que no deberían de aprender, que no están 100% vinculadas a los valores o a cómo se quiere gestionar ese tipo de cosas en las compañías, ¿no? Sobre todo con ese tipo de cosas que se pueden compartir información que no se debería. O sea, son muchas cosas que sí que es verdad que lo lógico es tenerlo controlado, ¿no? Y saber cómo llevarle a las personas hacia allí, sobre todo a gente que muchas veces damos por hecho que todo el mundo lo conocemos o que todo el mundo ha toquiteado cosas, pero no tiene por qué. O sea, dependiendo del área, dependiendo de la edad de la persona o la forma de interactuar con las herramientas, no tiene por qué haberlo tocado necesariamente. 100%. De hecho, antes la parte de cultura trabajábamos mucho en el tema de las herramientas. Oye, creemos que gran parte del impacto a nivel de cultura de la compañía es el cómo hacemos las cosas, y el cómo hacemos las cosas están las herramientas que utilizamos. Entonces necesitamos establecer unas bases sobre qué herramientas utilizar y cómo utilizarlas. Ahora necesitábamos mucho más enfoque de personas, de soft skills, de generar esos entornos de seguridad psicológica por el momento que llevábamos vivido y el momento que vamos a vivir. Pero al final siempre tenemos presente como esos dos paradigmas, ¿no? Oye, ¿cómo están las personas? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo tal? ¿Y qué herramientas son las que pueden ayudarles en su día a día a trabajar y hacer que de verdad su vida no sea frustrante, que se sienta a gusto? Entonces, si montamos una hora de aprendizaje, como bien tú dices, tiene que ir alineada con lo que queremos a nivel de compañía, y sobre todo eso, que es que dices que tú quieres aprender y no sabes incluso el qué. Entonces, el que ya te den un catálogo, te den un viaje, además, intentando ser lo más personalizado posible a tu puesto, a tu rol, a tus necesidades, yo creo que es maravilloso, porque engancha perfecto. Va a ser un valor enriquecido para la compañía y para el empleado, ¿no? Es win-win. Y totalmente alineado al final con la cultura de transformación, ¿no? En la que lleváis trabajando tanto tiempo. Claudia, también ha habido otra cosa que me llamó la atención hace un tiempo ya, hace 10 minutos así que lo has comentado, que Más Orange ahora va a volver a ser Orange. Entonces, independientemente de la razón por la que sea, eso también es una transformación importante y también es un trabajo importante volver a interiorizar a todos los trabajadores que el nombre ha cambiado por determinadas razones y que se tiene que volver a interiorizar ese nuevo nombre, ¿no? ¿Cómo tenéis planteado hacerlo? Al final, como tenemos todavía esa parte de despliegue cultural en la que todavía estamos trabajando, lo que tenemos es que ver cómo enganchan. Al final, que engancha, pero teníamos unos valores muy específicos como parte de Más Orange, y ahora tenemos también los valores de Orange, ¿no? Es como que añadimos valores. Lo bueno es que todo suma, que no perdemos nada. Entonces, más allá del cambio de nombre y que de verdad todos esos comportamientos van a tenerse que alinear con los valores que ganamos nuevos, lo que sí que necesitamos es seguir generando esos entornos de seguridad psicológica, por lo que te decía, porque realmente no es tanto esos comportamientos que van a ir cayendo a nivel de equipo en el, oye, ¿qué es lo que tienes que cambiar? Eso, porque ahora seamos Orange, no va a cambiar, ¿no? Pues tienes que seguir planteándote el cómo aterrizar esos comportamientos.
y generar un plan de acción en torno a ello por las dificultades o los problemas o lo que vosotros encontréis dentro de vuestro propio equipo, pero lo que sí que es verdad es que como al final eso puede cambiar un poco a nivel de dirección, sigue habiendo, aunque no cambie nada, pero sigue habiendo esa incertidumbre que lo que hace es generar esa falta de seguridad psicológica. Por lo que te decía también al principio, pues porque hay gente que, más allá de que el comité de dirección podría estar formado más de un lado que de otro, pero la gran mayoría de gente estaba más de otro lado, al final, lo que pasa es que realmente no me impacta tanto eso, porque todo el mundo quiere lo mismo, estar en una compañía que sea líder en el mercado, que además todos vivamos lo mejor posible y que nos sintamos súper orgullosos de la empresa en la que estamos, ¿no? Al final es como, joder, qué guay, ya que tengo que trabajar todos los días, el sentir que estoy en una empresa que merece la pena y que además es súper reconocida a nivel de, ya no solo de España, ahora va a ser a nivel de Europa, que es la bomba, ¿no? Es sentirte genial con la empresa en la que estás. Entonces, eso todavía, esos cambios, lo que generan es incertidumbre. Y esa incertidumbre es la que tenemos que trabajar. Entonces, sentarnos con todas las áreas y escuchar. Pero tendremos que ver cómo va pasando en función de evolucionando este cambio, porque como todavía no ha llegado, solamente estamos en la incertidumbre. Ahora cuando llegue, verbalizaremos o sí, veremos situaciones que son las que nos van a hacer generar un nuevo plan de acción. Por eso te digo que seguimos en constante cambio, que todavía no hemos terminado el plan anterior y ya tenemos que estar pensando casi otro. O sea que yo siempre digo que estoy en el departamento más molén, porque digo, no hay cosa que pueda ser más importante ahora que trabajar en la cultura de la compañía. De verdad, lo siento tal cual. Y no os aburrís, ¿no? Porque cada día al final tenéis un reto nuevo, no tenéis unas rutinas muy claras de trabajo que sean repetitivas. No, pero he de decir que alguna vez te voy a discutir, mía, pero que alguna vez he dicho, oye, pero no está ni mal trabajar en una fábrica, ¿eh? Porque hay veces que llegas y vas como con ese gusanillo en la tripa de a ver cómo se hará. Porque claro, siempre nos estamos enfrentando a situaciones diferentes y al final en los espacios de escucha, pues tenemos gente que está súper enganchada, gente que no está tan enganchada. Entonces, eso es un momento en el que lo estás escuchando, estás intentando empatizar con la otra persona, pero que siempre tienes que generar ese espacio de control, de que no se desmoque de aquí, ¿no? Que estamos en un entorno seguro. Y pues genera ese gusanito, uy, quiero pasar. Que a veces oigo a mi marido y digo, bueno, pues a veces ir a trabajar y saber lo que te espera, yo he visto que tal. Pero bueno. Sí, yo también te entiendo, ¿no? Dependiendo de los ánimos que tengas, decir, prefiero no encontrarme sorpresas hoy y saber lo que va a haber que esto. Pero bueno, eso depende un poco de con qué pie te levantes ese día. Total, total, total. Me hace la vida aburrida, ¿eh? Yo creo que me aburriría, me va a la marcha. Y a ver si me dicen, me va más. Sí, si no, no estarías ahí, si no, no estarías ahí, sin duda, Claudia. Claudia, yo creo que si hay alguna persona que nos está escuchando que se está enfrentando o se va a enfrentar próximamente a un reto como este, creo que le estás ayudando mucho. Pero si le podrías dar algún consejo de qué error hay que evitar, ¿cuál sería? Esto es súper personal, porque Sí. seguramente si lo comparto con otros compañeros del equipo te dirían otra cosa, ¿no? Pero yo sí que creo que si pudiéramos volver atrás y mejorar algo, sería la parte de la estructura. Como te decía antes, creo que a veces intentamos no generar muchas frustraciones al principio y que como que las transiciones sean más soft, pero yo creo que eso al final acaba haciendo más mella en los empleados. Sobre todo porque muchas veces pensamos a lo mejor en un director o pensamos en alguien que tiene mucha gente por debajo y de la otra manera influyes o impactas en una persona. Pero cuando intentas dilatar esto en el tiempo por no hacer daño a una persona, al final acabas haciendo daño a 200, ¿no? Entonces, creo que la parte de estructura sería algo que hay que darle mucha más importancia, que habría que trabajarla casi desde el principio e intentar ver cómo generar sinergias a nivel de estructura, que siempre se va a hacer, pero como quizás ya con una visión más de futuro y no tanto en fases, porque es eso, yo creo que eso hace que se dilate más en el tiempo eh, toda esa transición de integración. En cualquier caso, eh, siempre, es decir, creo que va a haber ámbitos de mejora en cuanto a cultura se refiere, porque el problema que tenemos es que al final las personas somos complejas,
Además, las organizaciones quieren cosas como muy concretas, pero las cosas no son tan fáciles y no vale con que alguien te diga, oye, haz esto así, dale gracias, no porque tú me lo digas esto no va a ser así. Tienes que experimentarlo, tienes que vivirlo, tienes que poco a poco ir creyendo y generar muchos hábitos que vayan generando ese cambio y ese impacto a nivel cultural en la compañía. Entonces, lo que sí que es cierto es que todo un cambio cultural siempre va a tardar mucho más tiempo del que nos gustaría o que le gustaría siempre a una compañía, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta que eso siempre se va a dilatar un poco más, si yo tuviera que hacer algo mejor desde el principio, creo que sería la parte de poner más atención a las estructuras y, como digo yo, ¿no? Tirar así de un tirón, a veces duele, pero como que lo pasas rápido y ya. Pues seguro que más de algún oyente te lo está agradeciendo porque sí que es verdad que a lo mejor es una decisión que da un poco de miedo tomar y bueno, pues desde el conocimiento siempre se pueden dejar mejor los consejos, ¿verdad, Claudia? Pues bueno, Claudia, estamos a punto de terminar. Ya ves que se pasa muy rápido estas charlas. Yo siempre os pregunto por el futuro de lo que del tema del que estemos hablando, ¿no? Entonces, ahora mismo me gustaría conocer cuál es tu visión de futuro de Orange para los próximos años. Mi visión de futuro es que, mi visión de futuro, me gustaría que la visión de futuro fuera que de verdad acabáramos siendo un Orange global con una cultura mucho más parecida. O sea, creo que nosotros tenemos desde Orange España un- una manera de hacer las cosas y de innovar que creo que te debe ayudar a nivel grupo y que yo creo que se ve mucho en el ADN que tenemos a nivel de compañía. Y yo creo que sería muy igual que ese ADN se pudiera extrapolar a otros Orange de otros sitios, ¿no? Y luego de cara a un más interno, más nuestro, el seguir evolucionando con temas de inteligencia artificial, el seguir evolucionando a nivel, eh, porque para mí es cultura o muerte, el pensar que al final la gente además tiene miedo, piensa que la IA viene a quitarle su puesto de trabajo. Yo creo que no, que lo que va a pasar es que vamos a reconducir los puestos de trabajo muchísimo. Entonces, que las organizaciones, tal y como las conocemos ahora, me van a ser muy parecidas. Entonces, de aquí a unos años, el, que trabajar esa nueva cultura, pensando en una nueva organización donde la inteligencia artificial tenga un peso todavía más grande, si ya lo tiene y ahora es el boom de todos, pues que de verdad se consolide como un peso grande. Yo creo que eso va a ser un reto también que me va a gustar vivir. Es un reto. Yo creo que todas las organizaciones ahora mismo, independientemente de sus cambios culturales o no, tienen un reto por delante, que es la transformación digital en general y la transformación de todo lo que viene con ello, ¿no? Así que bueno, seguramente se habrán agradecido mucho escucharte durante este ratito. Claudia, ha sido un placer hablar contigo. Igualmente, Yanire, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por este ratito con nosotros y muchas gracias a todos los que estáis ahí detrás todas las semanas, cada 2 semanas. Somos Siete Contar, estamos en Spotify y YouTube y estamos en LinkedIn como Singular. Nos vemos en la próxima.